Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. Vidas de Fuego, a cargo del padre José Estevas Martínez, agustino Recoleto, de la parroquia Santa Mónica. Y estamos en este programa conociendo la vida y obra de algunos agustinos recoletos. En nuestro programa anterior, como está el obispo emérito, Monseñor Emiliano Cisneros, hoy nos vamos a ocupar de otro agustino recoleto que estaba pues por Guambos, por Cutervo, estaba en Chota, bueno, está en otra jurisdicción, pero nos referimos al padre Julián Montenegro Sáenz. ¿Quién es el padre Julián Montenegro Sáenz? Lo vamos a conocer aquí en Vidas de Fuego, porque hay que recordar que hace poquito designaron a una institución educativa en Guambos con el nombre de padre Julián Montenegro. Además hay una calle, por supuesto, en el mismo distrito de Guambos. Interesante porque, fíjese, padre José, buenos días, como siempre, y gracias por estar aquí en el programa. Suelo comentar al padre Julián, le han dado el nombre de una calle en Guambos, y le digo, y es la calle más larga del mundo. Y dice, ¿por qué? Digo, mira, comienza en el pueblecito, se prolonga hacia la carretera y sigue recto por la carretera hasta Llama, hasta Chiclayo, o sea que son más de 200 kilómetros de calles, porque va en esa dirección la calle, ¿no? Claro, porque esa calle pues se conecta con el camino Inca que le decimos, ¿no? Y como se ingresa a la carretera longitudinal, y sigue. Bien, padre José, hablamos del padre Julián Montenegro Sáenz. Eso, mira, vamos a presentarle que nació en La Rioja, España, en el pueblo Medrano, el 25 de marzo, el día, vamos a decir, de la Anunciación, de la Encarnación, en el 1940. Estamos en la época de posguerra, ¿no? Ya nos va a hablar él mismo de toda su vida, especialmente de esta época, porque su mamá, Matilde, falleció cuando él tenía apenas unos meses, ¿no? Y su papá Eusebio, pues tuvo que verlas cómo poder alimentar a su bebito, ¿no? Buscando entre las mamás que estaban dando leche a sus hijitos, él buscó hasta que encontró ya por fin una que lo pudo atender muy bien. Bueno, entró a los agustinos recoletos, vivió en varios lugares, hizo su noviciado y su profesión simple en San Millán de la Cogolla en el 1959, fue ordenado sacerdote en 1964, después estudió, aparte de la Universidad de Salamanca, teología, licenciatura en pedagogía en Roma. Entonces entiende un poquito de pedagogía, de psicología. Los destinos, Roma, Logroño, se dedicó varios años a la educación del seminario. Yo soy uno de sus discípulos, vamos a decir, él fue mi maestro. Luego también en Salamanca, en Logroño, y llegó de misionero, que es lo que aspiraba siempre, a estar aquí en Chota. Estuvo en Cutervo, estuvo en Guambos, ahí hizo varias obras, por eso le han dedicado estas calles y estas escuelas. También estuvo un momento en Venezuela, regresó al Perú, y bueno, pues ahí está hoy en Santa María Magdalena. Todo esto vamos a darle la palabra a él para que él nos comunique, ¿qué te parece, Jaime?, cómo es su vivencia, ¿no? Entonces, adelante, una entrevista personal al padre Julián Montenegro Sáenz. Saludos, padre Julián. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Pues estamos bien, sí. Qué bien. Mire, Julián, queremos presentar un poquito su vida. ¿Dónde nació usted? ¿En qué lugar? Es un pueblo pequeño,
Medrano, de La Rioja, España. Claro. Ahora tiene 300 y pico habitantes, va creciendo, aunque no lo crean, es de los pocos que van creciendo. Y cuando yo nací, pues más o menos tendría como ahora, sí, como ahora, sí. ¿Qué? Pero mi vida y mi nacimiento es raro, ¿eh? Porque mi madre era de Manjarres y mi padre de Medrano. Y de los 3 hermanos que somos, a nacer nos llevó a Medrano. Era curioso. Tenía más confianza con la suegra que con su mamá, parece ser. Bueno, lo interpreten como quieran, pero por eso muchas veces me dicen de Manjarres y no soy de nada. Voy a nacer a Medrano, aunque estaban viviendo en Manjarres. Ya. Y vamos a describir un poquito su papá, su mamá, etcétera. Comenzamos por el papá. ¿Cómo se llama el papá? Eusebio, de su madre también Eusebia. Y hermanos tenían 3 religiosos, agustinos recoletos, más otro que murió a consecuencia de la guerra y una hermana. Y que se quedaron 2 en la familia. Mi padre era el mayor y tuvo que, pues eso, que cargar con toda la familia, porque mi abuelo se marchó a ganar alguito a Chile, porque no tenía ni fincas ni nada, ¿eh? Y los hijos iban naciendo y había que darles de comer. Entonces, mi abuelo fue descargador, me parece, en el puerto de arroz y cosas de esas. Con la plata que ganó por allá, pues compraron ya por lo menos unas fincas, unas piezas que se dice por nuestra tierra. No muchas, pero sí algo. Sí. Qué interesante. Les decía que yo a mi madre no la conocí, porque mi madre muere cuando yo tenía 5 meses y 3 días. Así que ustedes me dirán, en aquel entonces, 1940, no había lo que hay hoy en los supermercados, de toda clase de leches, etcétera, etcétera. Y pues mi papá tuvo que ir a buscar a alguien que me diera la leche. En el pueblo había varias que te estaban criando y una me daba 3 días, otra 2, otra 1 semana, hasta que el Señor parece que le iluminó y le dijo que en un pueblito entre Manjarres y Medrano, pues había una señora que se le había muerto un niño. No conocía a nadie, aunque había atravesado muchas veces por ahí. Y en el taxi de entonces, que era un caballito de bisabuelo, no creo que hubiera pañales, sino algunos trapitos, y se puso en camino. Llamó, preguntó dónde vivía o dónde se había muerto un niño, le dijeron dónde, mi padre llamó a la puerta y salió una señora. Y le dijo, señora, ¿usted se le ha muerto un niño? Sí. Y dice, a mí, la esposa, dice, ¿le quiere dar la leche a este? Y allá descubrió, dice, que no aguanta, no, parecía un desnutrido y todo, ustedes me dirán. Y se metió a su casa, le preguntó a su esposo, y como eran tan buenos, pues me recibió. Y ahí pasé, pues, 4 años, hasta que tomé fuerzas y demás, porque se pueden figurar toda esa etapa que había pasado desde el nacimiento ahí, malnutrido y demás. Bueno, no porque me dieran, sino porque no, claro, tomar el pecho de una, otra por aquí, por allá, pues bueno. Pero nadie se muere la víspera. Qué bien. Bien, Julián. Entonces, pequeñito, sus estudios, ¿dónde los realizó? Bueno, ya después ya mi padre, cuando al morir mi madre ya se estableció fijo en Medrano. La idea, me decía mi hermano, que lo conocí un poquito, era si hubiera vivido, habernos quedado en Manjarres. Porque a mi madre no le perdonaron que se casara con él. Yo, por ejemplo, a mi abuelo, pues me enteré que había muerto cuando yo tenía 6 años.
y nunca lo vi. Nunca lo vi. Dice que nunca me quiso ni nada, ni siquiera eso. Pero bueno, mi abuela ya dice que sí, había muerto ya. Entonces, al vivir en Medrano, estuve 4 años con mi madre, porque yo siempre la he querido y la que me crió, pues fui a vivir a Medrano y ahí hice hasta los 11 años estudié en Medrano, claro, en la escuela de Medrano. Sí. ¿Qué vida religiosa había en Medrano? ¿Cómo lo vio Pero usted? vamos a ver, Sí, es sí, decir, mi madre me contaba, cuando las mujeres tienen niños, a veces les gusta preguntar, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Aún no sabía yo pronunciar la R y yo decía que quería ser fraile. Por eso tengo que decir que desde el vientre de mi madre el Señor me eligió. Yo no tengo otra respuesta. No tengo otra respuesta. No entendía, cuando a los 11 años ya fui a San Millán, pues yo no entendía por qué lloraban, con lo contento que estaba yo allá con todos y demás. Entre ellos me acuerdo que lloraban mucho, pues, el padre Donato y su hermano, que eran gemelos, y éramos de la misma promoción. Pero bueno, la niñez, por ahí pasas. Sí, sí. Como digo, fue muy sencilla, en un pueblo de campesinos, pero con una familia, incluso todo el pueblo, era de la unión que había. Incluso te corregía igual el que vivía en el barrio de arriba, como te viera hacer alguna cosa, alguna travesura. Qué bonito era aquello, sí. Sí, sí. Y eso, claro, pues deja huellas y muy buenas de la fe que vivían nuestros padres. Incluso, ahora me acuerdo que, como yo siempre decía que iba a ser fraile, mi abuelo cuando nos educaba para cómo se limpiaba una cosa y otra y cómo se cogía la escoba, yo la cogía mal. Y digo, bueno, como vas a ser fraile, no te doy un escobazo, ya te corregirán allá. Sí. Qué bien, Padre Julián. Muy bien. Bien, Padre Julián Montenegro. Y entonces entró al seminario, a Agustino Recoleto. ¿Nos puede hablar de todo ese proceso? Bueno, cuando llegamos a San Millán, como decíamos esta mañana, pues a estudiar lo que se estudiaba. Pero todos nuestros profesores, lo bueno es que eran todos padres. No teníamos ninguno de ellos. Todos eran padres, todos. Y la metodología que había, pues era un poco ridícula si queremos, pero tenía su aliciente. Nos valoraban por números, por edad. Y después, para ponerte la nota, en los meses te decían, por puesto te corresponde el 25. ¿Y por clase cuál estás? El 3 o el 4, quiere decir que ha superado a todos esos. Y el que estaba arriba, pues resulta que estaba de los últimos. Y entonces era una forma para hacer entender a nuestros padres cómo nos portábamos. Después ya cambiaron el método, pero las notas que mandaban mensuales eran así. Eran una medición muy casera y muy eso, sí. Yo, no sé, lo pasé estudiando, no sé, muy fácil, quiero decir. Los de pueblo llevábamos hambre de estudiar y de leer, cosa que no habíamos tenido. Y por eso los primeros que se marcharon eran aquellos que venían, vamos a decir, de la clase un poco alta. ¿Por qué? Porque enseguida los de pueblo los superábamos y no soportaban que los del campo les superáramos a los de la ciudad. Eso lo vivimos muy... Pero vaya, no es que lo buscáramos, sino que fue un proceso normal que se dio en la oportunidad que tuvimos de estudiar, que nunca habíamos tenido. Yo si no hubiera sido fraile, jamás mi padre me hubiera podido pagar una carrera. Imposible, sí. Y como digo, eso fue muy fácil, bien ordenado, las horas de estudio, y como me gustaba estudiar, no andaba retrasado en ninguna materia y nada, lo llevaba muy, no sé, como el agua que no le pones paradas al que se detenga y la desvíes. Muy fácil.
Primaria, secundaria, ¿en dónde? Vamos a ver, el primero fue en San Millán, el segundo ya nos bajaron a Logroño, que se hizo el colegio. No hablemos de cómo entramos, que no había ni puertas ni ventanas, ahí fue más la providencia de San José que lo que... No sé cómo nuestros padres nos dejaron aquella noche ya. Y estaban 300 obreros había a la vez. Más de medio colegio estaba aún sin edificar. Bueno, aquello fue... Pero hoy, aquí estamos. Y fuimos haciendo los campos con pico y pala. Campos de fútbol, de deporte. Claro, no, es que no había nada. Y la obra no se metía ahí. Entre nosotros fuimos haciendo todo eso. Como era nuestro, tenías interés en colaborar. Era fácil. Sin calefacción, sin ventanas. Nada. Ni luz. No había luz. Con los focos nuestros tuvieron que poner los últimos vidrios de la ventana, que era octubre ya muy adelantado. Hacía un frío que pelaba. Pero bueno, Dios hace maravillas. ¿Y ahí tuvisteis buenos profesores en primaria, secundaria? Vamos a ver, sí, la mayoría, quitando uno o dos, bueno, que eran padres pues un poquito ya viejos y demás, pero no me gustaba que abusáramos de ellos, porque a veces se abusaba de ellos, sí, se abusaba de ellos. Se levantaba uno y le tomaba el pelo para que pusiera los pies en una maderita que habíamos traído para que no se enfriara, y no era más que para perder tiempo y que la clase no tuviera... Pero vaya, eran anécdotas propios de la edad, y mal no nos portábamos tampoco, así al menos en grupo y en el orden eso. Yo estaba al margen de las compañías y de los que compraban los terrenos y se escapaban a la ciudad, ¿no? Siempre estuve al margen de eso. Pero no como raro, sino, no sé, yo me encontraba como el pez en el agua. Para mí fue todo eso muy llevadero. Terminaste secundaria y ahí pasaste a noviciado. Sí, al cuarto año, al terminar, nos ponían un hábito y una esclavina. Aquello era... Qué santo era tan importante, sí, de verdad, sí. Era como cumplir casi los 18 años y hacerte mayor ya, sí. Y ahí saltamos a San Millán, a la filosofía. Ahí tuvimos mucha suerte, aunque al principio teníamos mucho miedo. El padre Tirso había venido de América a dar clases de filosofía y nadie quería porque era duro y demás. Y nos cogió a nosotros casi como, yo sé, como preferenciales, sí. Y claro, nos hacía estudiar, pero estábamos a gusto, quitando los vagos de siempre, que los había también en el curso, pero los demás sí, no. Hombre, era un poco socarrón, sí, a veces echaba chistes que humillaba un poco a los alumnos, pero yo no lo tomaba eso como humillación ni nada, ni nada, sí. Noviciado con un santo padre, ¿no? Sí, el padre Peña para mí fue, no sé, yo le miraba y es que transmitía, además, que muchos le habían tenido miedo y demás. Para la época nuestra fue al revés, yo al menos así lo viví, sí. Era ejemplar, ibas a hablarle con él o a preguntarle alguna cosa y lo pillabas surciendo sus calcetines, cosiendo un roto de su hábito, todo así. Todo aquello a mí no sé. Misionero en China había sido, ¿no? Sí, claro. Pero es que lo vivía. No era un hombre que daba clases. No. Recuerdo que una vez, pero me alegré que me llamara la atención por eso. Resulta que estábamos en recreo y mi padre había venido y desde lejos pues entró hasta donde pudo y se pusieron a hablar mis compañeros con él. Y me decían a mí, oye, baja que está tu padre. Y yo por aquello que decían de pues que no se podía, no pasé más que por allá para que me viera y se acabó. Después se enteró, ¿y por qué no has ido? Pues padre, como estaba mandado todo eso, digo, va, que me llame la atención
por haber observado, no me hirió, no. Me sentí bien, vaya, quiero decir, y le comprendí perfectamente, sí. Antes de entrar al noviciado, sí, un detalle con el padre Satruste, que era el prior, y me dolía mucho una muela, y faltaban 3 días para entrar al noviciado. Yo digo, si no te van a dejar salir del noviciado para esas cosas, y fui a pedirle permiso para él. Y él, pues me dijo, ¿y con quién quieres bajar? Digo, no conozco a nadie, padre. Porque claro, eso es lo que dice, que no vayas con el que tú quieres. Yo ahí lo platicaron conmigo. Y me dijo, padre, con el que mande. Hay uno de Badarán que conocerá de dónde está y demás. Y ahí me mandó con él. Pero sí, me acuerdo que aquello, después lo recordé al leer la regla, que ya aquellos padres te daban ciertos detalles y demás. Y no humillaban. A mí al menos eso nunca me humilló. No, sí. Y como digo, en el noviciado, pues bueno, cuando eran muy largas las horas, que a lo mejor tenías 3 horas de habitación, el método que usé, que te cansabas ya de leer o lo que sea, me cogía un libro de matemáticas que me gustaba mucho y me ponía a hacer problemas. Entonces se me pasaban las horas rápido. Lo usé personalmente, nadie me lo había dicho, pero sí, le atacabas a la soledad o todo eso que te podía, aburrimiento y todo eso. Y me sirvió mucho, vaya, me sirvió mucho. Por eso, como digo, grandes crisis y eso no llegué a tener. ¿No? Terminado el noviciado, ¿dónde fue? Ahí marchamos para Salamanca. Salamanca. Que hacía un año que se había abierto. Sí, aquello fue un cambio pues, tremendo, sí. En todo, en el edificio. Pero lo aceptamos bien tampoco, no fue una cosa. Éramos, pues eso, como novicios. Concilio Vaticano II. Sí, hombre, eso ya es que al segundo año de estudiar en el colegio, a todo mi curso nos mandaron a la universidad. A todos, por el curso, sí. Entonces ahí perdimos uno, pero entrabas automáticamente a la universidad. ¿Qué universidad? Pontificia de Salamanca. Sí, todo el curso, nos mandaron. Por eso digo que el Padre Tirso nos fue mimando poco a poco. No había duda que sabíamos más que los demás. Sí. A veces cuando los 2 cursos coincidíamos en la materia, el Padre Tirso lo ridiculizaba a los otros. Me acuerdo en la historia de la filosofía y demás, era un curso mayor y no sabían nada, o muy poco. Y cuando le preguntaban nada, y entonces decían, contéstale tú a esos que no saben nada. Ahí creó un poquito de envidia y de, bueno, pero vaya, no lo tomé yo nunca así, ¿no? Ni queramos más, ni queramos menos, nada. Lo mismo que el griego, el padre Julián, a los que estudiábamos, pues enseguida nos vio interés y a los que no eso los licenciaba, les daba un 6 y ya está. Julián Guardia. Sí. Muy bien. Entonces termina teología y... Bueno, ahí, vamos a ver, fueron 3 años. 3 años en la universidad. Sí, 3 años de universidad. ¿Profesores buenos en la universidad? No tan malos, pero sí me dio 1 o 2 veces ganas de dejar la universidad. Sí, porque algún padre o bueno, algún profesor lo ridiculizaban el famoso colegio de San Carlos, que era todo seminarista de todos los seminarios de España. Se reían de ellos, le tomaban el pelo. En Llorca hubo uno que le presentó el examen a máquina. Y era tan inocente, era un santo, pero inocente. Pero dijo, ¿cómo me presentas eso? Pero padre, ¿no se acuerda usted que todos me gritaban que estaba yo con la máquina en el examen? No me te has reído tanto de eso. Y se lo llegó a creer. A ese plan. Después a otro, al famoso Calonge, pues el padre, que están copiando allá, y el chaval corre allá, y otro para adelante, y otro para atrás. Ese día sí estuve a punto de salirme y no estar en la universidad porque era ridículo. Abusaban, eran unos realmente mal educados.
Pero claro, estaban 200 o 300 de toda España. Ellos dominaban todo, sí. Yo siempre en las clases a tomar apuntes. De tal manera que hasta Ángel, el bueno de Ángel, que él también tomaba siempre, y él me daba sus apuntes para que le dijera lo que había escrito el bandido. Sí, Qué bueno. Y fue duro, porque teníamos vamos a decir, el ayuno lo guardábamos 3 veces a la semana y bajábamos con hambre, vamos a decir, a esa edad. Y el frío que hacía, que cuando llegabas a las teresianas ya no notabas ya que tenías orejas del frío que se habían helado. Pero subíamos corriendo y los garbanzos y buen plato el primero, eso nos salvó. Comiendo de eso y abundante, ya no me importaba el segundo. Sí. Se acercan la profesión solemne, los diaconados, el presbiterado. Pues fue una cosa también muy normal, porque no se marchó ninguno a la hora de hacer la profesión, ¿sí? Aunque uno después de ordenarse diácono le entró escrúpulos, pero no fue por malo, sino porque temía Preutoria, no sé si lo habrás oído, que incluso después como profesor de circulación, cuando se enteraba que él había dado el carnet de conducir, era una crisis para él, era una personal. ¿Cómo le he dado yo? La culpa es mía por haberle dado eso, ya tenía un accidente y demás. Es que vivía tan identificado con el problema y eso, que era así. Pero era muy buen compañero, Sí, éramos 7. 7 profesión solemne, 7 diaconados. Sí. ¿Dónde fue? Allá no se hacía fiesta ni nada cuando te ordenabas. Fuimos solos, no nos acompañó nadie para ir a ordenarnos de diáconos ni nada, ni hacíamos fiesta ni nada. Y bajabas a ordenarte las menores y la tonsura, que igual había 300, era más que Roma. El obispo Francisco Viejo, dominico, que era un cantador. Ya había micrófono, entonces, y les tomaba el pelo a esos ricos cuando llevaban un roquete elegante y bien surcido, amiguito de monjas, y lo decía público y lo escuchaba todo el público. Pero era agradable, era un padre, qué sensibilidad tenía. Sí. Ahí nos ordenamos las 4 órdenes menores, después el subdiaconado. Igual en su diaconado estábamos 150 o 200. ¿De qué congregaciones? ¿De todo? De todas las órdenes. Dominicos, franciscanos. De todos. Nos ordenamos en San Esteban. Tuvieron que quitar todos los bancos de la iglesia y era todo tendido de curas y frailes. Así de claro, sí. Las otras órdenes fue en la Catedral Vieja, también preciosa, que es preciosa. Muchos ni la conocen porque no se usa. Muy larga y eso, pero preciosa también. Y ya después, como digo, el diaconado fue con un obispo misionero de Iquitos, que estaba en retiro, ya retirado y demás. Pero fuimos los que nos teníamos que ordenar de diácono. Nadie nos acompañó, ningún padre, ni familiares, ni fiesta, ni rótulos, ni nada. Si volvíamos, pues a la hora de comer y no había ni fiesta, ni había nada. Y sin embargo ahora, madre de Dios, es fiesta. Qué cosa. Lo que sí, había sido buen deportista, ¿no? Bueno, en el tiempo de Salamanca. Ese es otro apartado dentro de, pues eso, de estudiar y demás. Y yo siempre me gustó el fútbol desde que entré a San Millán, que no había visto más que una vez un balón de cuero y uno que había en mi pueblo de Santander, pero jugaban los que nos decía él, los que éramos pobres, nada, a mirar, nada más, a mirar. Y cuando entrábamos allá, también que estaba organizado de primero, de segundo, tercero, jugábamos con una pelota de gel, que botaba, y la primera vez que me puse de portero, botó donde el penalti, y yo que no llegaba, y dale,
metidos, no me acuerdo, Martín. Pero por abajo no me colaba ni una, ya me tiraba como las ratas. Un gran arquero. Dice que hasta el Real Madrid lo quería contratar. No, el Real Madrid fue uno que había en Salamanca que fichaba y todo eso. El día que jugamos Frailes, selección de Frailes contra selección de tercera división. Ese día se cobró para sacar fondos para las casas de los gitanos, que estaba en, no sé si, ¿cómo se llamaba aquel barrio? Fue para eso. Y efectivamente les ganamos. El día 6 de enero, me acuerdo perfectamente, estaba hielo el campo. Y según se fue ya calentando, bueno, te resbalabas y demás, y alguno, creo que quedamos 5-3. Y alguno fue por eso, por resbalar, que no teníamos botas tampoco nosotros, de tacos ni nada. Y con zapatillas y... Contra dominicos, ¿no? Ya, ese fue otro partido. Has dicho sí. Vale. Nunca, siempre nos ganaban. Y ese año, Santo Tomás se celebraba a finales de la semana anterior, de enero. Después pasó al 7 de marzo. Sí, de enero, febrero, marzo, no, era febrero, marzo. Bueno, entonces estaban contratados los dos partidos. El nuestro, y a la semana siguiente, el jueves, en ellos, que inauguraban el campo. Habían hecho el campo que lo tenían ellos y demás. Y yo creo que fue uno de los mejores partidos que jugué y perdimos 4-1 en casa. Ese día hice paradas increíbles por culpa del defensa central. Que le gustaba ponerse delante de eso y si lo sacaba de cabeza, pero cuando le pasaba tú no veías porque te tapaba eso. Y cuando fuimos a jugar de vuelta al otro, le dije al entrenador, si me lo pones defensa central, no juego. No juego. Así de claro. Digo, pongo medio o fuera del área, porque la culpa fue él. De esos 4 hubiera parado seguro más de uno. Bueno. Y ya estaba todo eso, yo estaba nervioso, me acuerdo que marché por allá solito viendo el convento de San Esteban por los campos y demás, ahí comenzó. Y vi que la portería era un poquito más corta que la nuestra. Yo dije, yo de palo a palo llego, del centro. Y fui situándome y demás. Nada más comenzar, me acuerdo que me pisaron con la bota en la mano y eso que llevaba guantes de eso, pero vaya, felizmente pude continuar y demás. Y metió el gol, el nuestro, de cabeza, fue Vidal, uno que se salió de Badrán, se salió después de Fraile del Perú, fue él. Y en los 5 últimos minutos le pitaron a Olza, que le defensa de entrar, ese día le pitaron penalti. Y yo sabía, el que me lo había tirado, que ya me había metido ya en otros partidos, ese había sido jugador del Santander, de segunda división. Y dije, Julián, por ahí cierro. Y si lo tira por ahí, aunque va rozando el palo, como yo ya había tomado medidas, no me lo mete. Y efectivamente, y me acuerdo, otro jugador que tenía de tercera de Madrid, le dijo, mételo, como iban perdiendo, no querían perder, por lo menos empate en eso, mételo, porque había sido injusto, había sido un poco, no había sido penalti en ese sentido, pero bueno, dijo, mételo, y me tiré y lo bloqueé, bueno, se echaron todos encima de mí, sí, lo paré el penalti y demás. Pero después lo que viene, nos quedamos a cenar con ellos, el equipo. Y el padre Albero, por no pedir permiso ni nada, nos castigó a todos, pero con humor. Y el día de campo que teníamos mensual, desde la Flecha, dijo, a las 2 de la tarde, que pasen todos por mi cuarto, fíjate, justo comer y correr para pasar eso. Y me acuerdo que llegábamos todos, claro, llamabas, hacías presente, ¿qué tal, estás divertido y todo eso?
Además es que el padre Albero eran mis fans. A veces cuando me veía ahí poner tanto fuego en el campo de fútbol, salía a la terraza y me metían un gol con nada más. Bien. Pero después yo tenía que enseñarle a él y entrenarlo al padre prior todos los domingos que cantaba él el prefacio y demás. Y yo se lo tenía que... Y él, cuando yo le decía que no es así, que como te vengas a hablar de mí, pero con qué paternidad y demás, oye, nos educó en ese sentido, no lo tomamos a la mala, ni nos hirió, ni nada, fue los mejores años. Después ya repitió, después de 3 años ya no fue igual, me dijeron, vaya, pero con nosotros lo recordaremos para toda la vida. Ese interés que ponía en que cantáramos bien el gregoriano, él nos obligó a ir también a Madrid a especializarnos, el gregoriano. Habíamos hecho Rioja, Juan Pérez y yo. Y Juan Pérez quería sacar el título, Rioja y yo no. Y fue Juan allá y dijo, no, que vengan los otros dos, para que no teníamos nosotros títulos ni nada, para que conozcáis Madrid, venga, vamos, marchad para allá. Y fue curioso, que después sacamos el título, Rioja y yo, y Juan Pérez no. En fin, son cosas, detalles de la vida que te dan unas lecciones después de ver las cosas con normalidad y con serenidad y todo eso, sí. Ahí, ¿La ordenación sacerdotal? Esa, como digo, me retrasaron 1 año porque como me iban a dejar en España, entonces no nos adelantaban. Había que esperar a los 24 años. Fue el año que salió la norma en nuestra orden. Los que se queden en España, que esperen a cumplir los 24 años. Y los que se vayan a ir, que los ordenen. Y entonces me tocó ahí. Entonces, pues bueno, ahí estuve, me mandaron por Logroño y todo eso. Y después, cuando cumplí el 25 de marzo del 64, los 24, el 31, que era miércoles de gloria, Monseñor, el chino, el de Ochoa. No, el otro, el de La Rioja, no me va a salir ahora el nombre, ya me sale. Ahí nos ordenó a los 2 que nos habíamos quedado por años, Massimino y yo, y nos mandaron a Logroño, para que pudieran estar más cercanos. Pero para que veáis, el prior nos mandó con 100 pesetas para ida y vuelta. Y cuando vinimos nos dijo, ¿cuánto nos ha sobrado? Así, ¿verdad? Y le debimos el vuelta. Ni nada. Así se vivía entonces. Y no nos rebelamos, no sé cómo seríamos, pero bueno, así fue. O sea, se ordenó ¿dónde? En la Redonda, en la catedral. No, en el colegio. En el colegio. En el colegio nuestro, sí, en el colegio nuestro. De mi familia, pues bajaron, claro, todos de Manjarres, y mi madre, la que me había criado, todo. Bueno, aquello fue una fiesta. Demasiado. Pero al día siguiente, a Salamanca. A Salamanca a seguir estudiando. Claro. ¿Qué estudiaba en Salamanca? Era la teología. Cumplí la teología. Claro. ¿O tuvo licenciatura? Tuve licenciatura. A mí me suspendieron el examen por preguntarme de Los Ángeles. Era 1/4 de hora cada uno. Y de Los Ángeles, pues le dije 4 de eso, más. No. Teníamos nada más una hoja de Ángeles. Le dije lo que ponía la hoja y nada más. Y no quiso el profesor en silencio todo el eso. Y no quiso sacar la media con los otros 3, que se sacaba la media. Era el profesor que menos valía. Era ridículo. Y además los estudiantes pero bueno, se vengó de mí, entonces tuve que esperar el verano, presentarme y sacar. Eso no lo saben. Licenciatura normal. Sí, la licenciatura de teología, que esa nadie sabe que la tengo. Gracias, muy bien. Padre Julián, le destinan a Chota, la prelatura de Chota. ¿Nos puede explicar un poquito todo lo que vivió? Ahí fue una tragedia, porque hubo una invasión en los campos y yo estaba de gira misional desde la parroquia.
Y desde una comunidad bajé a donde estaban todos allá amontonados. En la colpa, La colpa, claro, la posesión de la colpa. Incluso allá hice 17 bautismos. No había ni mesa ni nada, con 4 ramas, montamos allá un altarcito, porque estaba la cosa revuelta y yo no sabía absolutamente nada. Bueno, a mí me llevaron por un camino pues, que no conocía apenas la gente, encontré con esa realidad. Y que después al volver a casa, pues tristemente con los siete cadáveres. ¿Sí? Y esa sí fue tragedia para sacarlos, para que nos lo dieran a las familias. Me llamaron a las 8 de la noche, estaba todo el pueblo amotinado. Habían venido fuerzas del orden de Cajamarca, a que no conocieran a los guardias de llamada, y estaban decididos a tirar los cadáveres por un barranco en la montaña, para que no se sublevara la gente. Y tuve yo que intervenir entre el pueblo y la policía y eso. Estuvimos desde las 8 de la noche hasta, sería casi la 1. Viaje para aquí y para allá, eso fue terrible, terrible, terrible. Hasta que nos concedieron entregar los cadáveres y hubo que meterlos, claro, pues iban trayendo un cajón y nosotros a la morgue no se atrevió a meterse nadie, a sacar de uno en uno, me tocó todo a mí. Bueno, todo aquello fue... Y pues el día siguiente había que enterrarlos a tal hora por un recorrido formal y demás. Pero estaba el SUTE en huelga y se quiso aprovechar de todo eso. Cambió el orden de caminos, vino la policía dispuestos a disparar. Y yo pues creo que con lágrimas le dije, no tema, que mientras vaya yo no va a pasar nada. Pero fue terrible, sí. Porque ahí iban goteando ya los cajones, ya todo se estaba descomponiendo y demás. ¿Sí? Y fuimos hasta donde pudimos entregarlos, pero después tuvimos que pedir, como se mezclaron el SUTE y nosotros éramos extranjeros, le pedimos al general, Padre Jesús y yo, garantías, porque nos podían publicar que éramos revolucionarios de fuera como extranjeros. Y no sabíamos que había un general que era del norte. Nos recibió muy bien y dijo, padre, les doy gracias porque si ustedes no hubieran actuado, nosotros teníamos orden de disparar como fuera. Daba lo mismo matar 20 que 200. Aquello fue terrible. Felizmente, como digo, pues pudimos darles sepultura y efectivamente en la revista del SUTE sacaron la foto, pero la cortaron y nos quitaron a nosotros. Se ve que la policía les dijo, cuidado, no mezclen a los padres desde un balcón que hicimos la despedida, que estábamos allá, y fue curioso, sí. Pero ya digo, nos dieron las gracias y de padre porque nosotros veníamos dispuestos a todo. Ello fue terrible. Eso fue como la entrada a la misión, vamos a decir. Pues sí, prácticamente yo había entrado, como digo, en enero, me nombraron párroco y esto sucedió los primeros días de julio, la primera gira que pude hacer por los campos. Sí, sí. Así que menudo. ¿En qué consistían, Padre Julián, las giras a los campos? Las giras, para los que no saben. Al principio, bueno, pues era visitar donde ya había catequistas y donde queríamos animar para que surgieran otros. Se hacía un recorrido de 30 días, ibas pasando de una en otra. Lo bueno era los bien organizados que estaban, que traían su caballito y a las 2 de la tarde o 3 te llevaban a la otra. Y al día siguiente a la otra venía y te recogía a la otra. Y si hacía falta 2 días, eso estaba muy bien organizado. Todos tenían el anuncio y demás. Se llegaba por la tarde a la casa del catequista, luego reunión con la comunidad. Yo en la noche normalmente me pasaba desde las 8 hasta, que era cuando ya habían recogido el ganadito y podían venir las mujeres y demás, casi todos los días hasta las 12 de la noche hablándoles. A toda la comunidad. A toda la comunidad. ¿Y de qué hablaba? Tenías que hablar de todo,
porque hasta la higiene había que hablarla. Es decir, que es que era un... Y aún decían, siga. Y al día siguiente tenías que asentar tú por los bautismos, si había matrimonios, confesarlos, decir la misa, hacer los sacramentos, y el caballo ya estaba ya. Para la siguiente comunidad. Esas fueron las primeras giras, fueron así. Después ya cambiamos con el tiempo. En lugar de salir 30 días, que a algunos se le hacía muy duro, a mí, por gracia de Dios, no, se me hacía corto, pero entonces dijimos, salimos 2 a la vez. 15 días por una parte y otro, y a los 15 días volvíamos a la comunidad. Era más suave y era más, no sé, se nos hizo más fácil y alegre y todo. Dormir donde se podía, comer. Sí, y lo que te daban. Es que esa fue la filosofía que llevé. Lo que ellos comen, yo lo voy a comer. Si para ellos es bueno, porque para mí no va a ser. Y si donde ellos duermen y no se enferman, también para mí. A veces dormir en escuelas. Claro, pues, recuerdo en Chadín que coincidimos igual que ahora con las elecciones. Yo no sabía que habían ido allá un partido a tener una reunión esa noche, que me tocaba a mí ahí. ¿Y qué ocurrió? Pues que vino todo el pueblo a la iglesia y al meeting no fue nadie, más que 3 o 4 del mismo partido, que encima eran los comunistas, eran los de Hidrogo, famosos, que habían sido los que habían provocado toda esa revuelta y todas esas muertes de los muchachos. En la hacienda de la culpa. Y lo curioso fue que al terminar serían las 11:30 de la noche o más, como digo, casi las 12, vamos a donde me habían puesto en un aula de la escuelita y me habían llenado la cama toda llena de piedras encima, culpándome a mí de que no habían ido escuchándola, cuando yo no sabía ni que había esa reunión ni nada. Se asustaron, padre, no se preocupe, vamos a estar guardándole de noche. No les dejé a dormir todo el mundo, que no me iban a hacer nada, y no me hicieron nada, vaya, ni siquiera dieron la cara. Y ellos habían tirado por la ventana, como no tenían vidrios, pues habían tirado todo piedras encima de la cama. Y bueno, el medio de transporte, caballito, de una comunidad a otra. Sí. Había algunos que tenían mejor ganadería, algunos te traían muy lento y llegabas tarde, pues que la gente todavía estaba esperando y no llegabas a tiempo por eso, porque no avanzaba eso. Pero bueno, eso era... Bajo lluvias, vientos... Sí, pero mira, en eso no salíamos hasta que no comenzaba, se dejaban las lluvias, que normalmente era para mayo. A mayo ya, junio, ya dejaban de bajar las lluvias. Y aunque llevábamos el poncho de aguas, creo que en todas esas no lo necesité más que una vez. Y pesaba eso pesaba, que era de GB, pero bueno, había que llevarlo, sí. Pero aquella vez donde... Para mí era una gozada el ir eso de una comunidad a otra, pasar con ellos. Me daba rabia cuando se acababa la gira. Aunque tuve un año suerte, que cuando llegué cambiaron a Jaime y le tocaba el salir, y inmediatamente el siguiente mes descansé 3 días y empalmé otro mes seguido. Encantado. Nunca me enfermé, nunca. La aventura donde toda una noche tuvo que estar, casi se muere, ¿no? Eso pasó ¿cómo se llamaba eso? La Palma de Chadín. Había que ir hasta Chota. Está muy lejos. Serán a ver cuántas horas. Yendo bien, por lo menos 8 o 9 horas. Bueno, entonces bajamos, cruzamos el Yaucano y subimos a comer lo que nos habían puesto una tortillita de arroz y demás en el verde. Y de ahí a las 2:30 pues comenzamos a subir, que había que subir hasta la cumbre y que es larguísimo. Pero ahí tuvimos la mala suerte de comenzar una lluvia intensísima. Y entonces el pobre animal que le daba de frente no podía avanzar. Llegamos a la cumbre y para los que conocéis la sierra,
es esas nubes que se echan y que ves como islas, los piquitos, ¿eh? Y yo iba montado y se cayó el caballo 2 veces. Y dijo el catequista: padre, no se puede pasar. Cuando un caballo ya se cae, dijo, es inútil. Bueno, pues dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Eran las 6:20 por ahí de la tarde. No habíamos avanzado apenas nada. Bueno, sí, un poquito. Lo que teníamos que haber hecho en 2 horas, llevábamos 4 y ya nos quedaban más de 2 horas y media. Nos tuvimos que quedar ahí. Nos bajamos del caballo, no veíamos nada, ni el foco, ni nada. Con esas nubes no se ve nada, ni foco, ni nada. Y al bajarme del caballo, doy un paso y me vi en el aire. No sé si di una voltereta o di 3 o no lo sé. Yo solamente gritaba para que no viniera con el caballo el otro, que se quedara quieto. Al final ya, pues salí entre las zarzas y demás, eso, subí arriba, no, sí, no te barran las manos, todo eso. Nos dimos la mano, cogimos la bestia, le quitamos todos arrieros y eso. Como estaba un poquito más caliente la que tenía el caballos medios, ahí nos sentamos, echamos el pollo por encima y ahí pasamos toda la noche. La única oración que dije, bueno, Señor, si me has traído aquí, pues tú me sacarás, nada más. No le dije ni un Padre Nuestro. Una confianza que por eso estoy aquí. Esos eran cráteres, ¿no? Claro, así como huecos ya, grandes. Después, hasta las 6 de la mañana, ya que se levantó esa nube, vimos que eran los cráteres donde al llover se llenan bajo, filtrando de la montaña, todo eso, y después ahí nacen las famosas fuentes y demás, todo eso. Era perfectamente un cráter que si me voy al profundo no sales, porque eso era todo un tragadero y demás. Pero no, el Señor sabe ponerte. ¿Encargado de cursillos? Sí, también me ¿Qué tocó. son los cursillos? Los cursillos, pues era esos catequistas. Primero había que ir a una comunidad cuando no había. Pasábamos 2 o 3 días con ellos, dando unas charlitas, conocernos, lo que era en la comunidad. Y al final decíamos, a ver quién elige o quién creen ustedes que puede ir a ser catequista. Y ahí aprendimos, y lo digo aprendimos porque me tocó aprender eso con Monseñor Emiliano, que aún no era obispo, y decíamos nosotros, oye, pues mira, este sabe leer, el otro también. Te tiraba a ti como nombrar a esos que sabían leer. Y sin embargo, cuando le decíamos a la comunidad, ¿quién creen ustedes? Nunca elegían a esos, sino al que menos casi que no sabía ni leer. Pero ¿qué pasaba? Que era el que tenía la comunidad tenía autoridad. Pero autoridad no eso, sino por la vida, por el ejemplo que les daba. Es que era como no sé, del jefe de eso, sin ser nombrado, por su vida familiar, todo muy bien. Y así ya, decías ya, bueno, se anotaban 2 o 3, anotábamos, y en cuanto hacíamos un cursillo de segunda, pues ya los llamábamos, normalmente 40, de 40 en 40. Y así se fue multiplicando, pasando por... Nunca hacíamos un cursillo de un año para otro. Tenían que conocer el primer año, experimentar el segundo y pasar ya a hacer ya el siguiente cursillo. Es decir, que se les daba un año de experiencia para vivirlo y demás. Y si habían vivido bien y demás, pues continuábamos su formación. ¿Y esos catequistas se encargaban de una comunidad, de la liturgia? Es que había que dejar, ese fue el problema, bueno, que la mejor acierto de la evangelización fue que en cada comunidad hubiera 2 o 3, al principio 2, pero después lo ideal era 5 o 6 catequistas para que semanalmente se reunían para hacer la liturgia del domingo, donde ellos tenían un pequeño cuadernillo que les imprimíamos cada 3 meses con unas pequeñas pistas para cómo predicar y desarrollar un poquito el Evangelio y demás. Eso fue muy bonito, muy bonito. Muy bueno. Y de ahí fue donde se multiplicaron tanto los catequistas que llegamos a más de 2.500.
por toda la prelatura. Qué bien. Y de ahí fue la fuente de vocaciones sacerdotales y religiosas. La mayoría de los sacerdotes que hay son hijos de catequistas. Experiencia de Guambos, de Cutervo. En Cutervo hubo una especie de sendero luminoso, ¿no? No, hubo sendero luminoso. Yo estaba en Guambos y Monseñor estaba, pues claro, en Chota. Y una mañana, a las 7 de la mañana era la misa. Y una viejecita de las que venían todos los días le dice: padrecito, ni siquiera había salido a la calle Jacinto. Dice: hay una bandera roja en la torre. Pues era extraño porque nosotros jamás poníamos eso. Y entonces Jacinto, que tenía que salir al altar, le llama al sacristán, que era un joven que estudiaba ahí un poquito a la vez por eso, y bajó al puesto a informar de que había en la torre una bandera roja para que ellos procedieran. Bueno, ahí vino ya la revolución, terminó la misa, a las 9 y pico lo bajan allá al padre, empiezan a interrogarle y le querían echar la culpa al padre. Bueno, el primer día, bueno, pues eso, pero al día siguiente otra vez que bajara, que firmara un acta allá donde decía que a las 9 de la mañana había informado, era mentira porque había mandado al otro muchacho. Invadieron la casa del muchacho creyendo que tenía propaganda comunista y todo aquello fue terrible. Y llegó el momento en que ya no podía Jacinto. Nos avisó a mí, que era el delegado de los religiosos, y yo avisé al obispo para solucionar ese problema. Como íbamos a tener un sacerdote que no le dejaban ni los guardias, que baje y otra vez ya se hartó. Y bueno, entonces yo bajé de Guambos, que por cierto me caí con la moto, pero no pasó nada. Uno mira cuando te caes a ver si me han visto, nada más. Me raspé un poco la cara gracias al casco y Monseñor bajó desde Chota y nos juntamos en Cochabamba. De ahí seguimos hasta Cutervo y fuimos al puesto. Para cuando llegamos al puesto, ya el comando se había enterado, la comandancia estaba en Chota. Y eso ellos los puso, bueno, como la culpa había sido de ellos, que lo habían molestado y demás, nos ha acusado usted. No, hemos contado lo que ustedes han hecho con el padre, que no le dejaban en paz y demás. Y se aclaró, ya jamás nos tocaron ni investigaron, pero al principio no, querían culpar al padre de que era el promotor de la revolución y de todo eso. Sí, fue duro. Y de hecho, vaya, en el único lugar de la prelatura, porque ahí nos salvaron las rondas campesinas, que no querían, no sé, que no le robaran el ganado ni nada. El único pueblo donde explotaron bombas y demás fue en Cutervo. En la iglesia nos echaron una y rompió todos los vidrios y bueno. Además, ese día había más de 200 catequistas, el día de la promesa. No pasó nada. Pero todo eso lo tuvimos que afrontar. ¿Qué pasaba? Que les mandaban esas bombas preparadas ya desde Chiclayo. Le pagaban a uno por ponerla donde les mandaban 50 soles y la echaban y demás. Y también a nosotros, como digo, a la iglesia nos echaron una. Y un papelito, y usted lo puso en el sagrario, bueno, ¿no? Eso ya es una cosa más particular. Para la fiesta y demás me quedé solo. No, José Miguel y yo estaban de vacaciones. Vino a almorzar, vino Sanmi para pasar conmigo la comida y demás, pero yo no le conté nada. ¿Qué había pasado? Nosotros éramos los correos del pueblo, porque los camiones pasaban con la gente a las 2 de la mañana y demás. Y a veces cuando ellos querían dejar una carta para algún familiar, nos la metían en la parroquia y nosotros después las distribuíamos a los familiares que correspondían. Bueno, no, tranquilos. Y entonces me echaron un papelito también diciendo que si no les concedía hacer la fiesta como ellos querían, llevarse toda la
la limosna y todo eso, que nosotros dijimos, lo damos, pero para una escuela o para una posta, lo que sea. No, ellos querían para bandas. Al enfrentarnos, pues claro. Entonces me echaron un papelito amenazándome que me iban a poner un coche bomba, cuando no había ni coches casi, no había más que uno o dos, me parecen todo putero. Digo, Stanco, ¿qué hice yo? Pues ese papelito se lo puse en el sagrario. Además, no se lo dije a nadie, ni a Sandy. Él se marchó en la tarde para Guambos y yo me quedé solo de más. Pero ahora viene lo curioso, fíjense ustedes. Como a las 2 de la mañana comienza en el despacho, ¡pum! ¡Pum! ¡Golpe! ¡Pum! Los cristales, todo eso. Yo solito. Dije, señor, pues nada, yo me confío en ti y se acabó. Bajo y resulta que abro el despacho y ¿qué habían sido? Que los jóvenes habían cogido una lechuza, la habían metido en una caja y la pobre lechuza consiguió salir, intentaba salir y se estrellaba contra todo el mundo. Pero coincidir el anuncio de la bomba con ese ruido más, díganme ustedes. No tuve miedo ni nada. Dije, señor, y tú lo dices, adelante. Ese papelito lo dejé en el sagrario y ni me acordaba. Cuando vino el obispo a hacer la visita a los meses, como tiene que mirar también el sagrario, encontró el papelito y dice, oye, Julián, ¿y esto? Digo, ni me acordaba, le digo, no sé. Entonces le conté la anécdota, pero como era, pero me ocurrió eso, coincidir una cosa con otra, por una lechuza. Padre Julián, en Guambos, ahí le han dedicado una calle, muchas obras ha hecho en Guambos, ¿no? Es que ¿no? estuve 10 años. Todas las obras que se hicieron, menos el mercado, que es una desfachatez, porque lo pusieron altísimo, altísimo. Era copia de los de Lima, por el calor, para que las verduras y eso. Pero allá hace tanto frío que lo que tenían que haber hecho es bajo. Pues bueno, ahí fuimos reformando a través de Cáritas, que también lo llevaba yo, Cáritas. Hicimos ahí una plataforma donde poner alguna habitación también para cuando venía alguno y tener reuniones, y poco a poco comenzamos. Pero donde más hicimos fue mejorando las escuelas. Y yo fui el culpable de que subiera Fujimori a Guambos. Nosotros cuando bajamos en enero a Lima para los ejercicios y demás, había una costumbre de que los misioneros habláramos en las misas de cada parroquia, Santa Rita, teníamos la de Caridad y María Magdalena, para que nos diera algo para hacer alguna cosita para nosotros. Y a mí me mandaron a Santa Rita. Entonces, como eso estaba de moda, hacer colegios, Fujimori, y vaya, y bien hechos, bastante ideas, pues yo hablaba de que era aquello, que también eran peruanos, pero yo no sabía que había la esposa de algún ministro yendo a misa. Yo no conocía a nadie en esa parroquia. Entonces ella se lo comunicó a Fujimori. Bueno, subimos, después ya del tiempo, y un día aparece un pájaro por allá volando, en un helicóptero. Nadie sabíamos, jamás habían visto las gentes un helicóptero. Se echó en la parte alta, lo que se llama la loma. Él, muy cuco, no salió hasta a ver cómo era la gente y demás. Y yo coincidí que ese día tenía que dar un encargo a una familia. Y justo cuando él se vio que la gente era sencillita, entonces salió, los tocaban y le tocaban el cólera. En nuestra zona no tenía que haber habido, pero como muchos bajaron a la costa a velar a sus familiares, subieron el cólera a Guambos. Y no teníamos más que una habitación de 3x4 y nada más de la posta médica, entonces era todo de barro y no tenía nada. Tuvimos 12 enfermos. Gracias a Dios conseguimos sueros, eso sí, con soguitas por el aire, poniéndoles el suero y demás, no se nos murió ninguno. Y ahí es donde el Señor me iluminó y dijo, Julián, tienes que pedir para hacer un pequeño hospital en este pueblo, porque si no... Y ahí escribimos a través de
Cáritas y nos concedieron también para hacer. Hicimos la apuesta, casi, bueno, un hospitalico bastante majo. Y ya que después, cuando teníamos bien implementado y demás, se lo entregamos al Ministerio de Salud y demás. Pero ahí está, el título de San Agustín. Muy bien. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.